a un conjunto de 3 preguntas, un conjunto de 3 respuestas. De modo que empezamos, por favor. Buenos días, Nayeli Cortés, a sus órdenes del periódico El Heraldo de México. Yo tengo 2 preguntas para 4 personas, ojalá me las puedan responder. En el caso de México, para el presidente del INE y para el titular de la FEPADE, ¿hay alguna forma en que sus instituciones puedan investigar, realizar algún tipo de indagatoria sobre el caso Odebrecht? Ayer se dio a conocer que hubo presuntamente desvíos o sobornos entregados a un miembro de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Si en ambos casos nos pudieran decir si por el lado de los delitos electorales y por el lado de la fiscalización hay posibilidades de investigar esta información de 2012. Y para el caso de los expresidentes Laura Chinchilla y Ricardo Lagos, quisiera preguntarles su opinión particular sobre lo que ocurre en Venezuela y cómo, como región latinoamericana, si es posible poner freno o intervenir de alguna forma para poner freno a los gobiernos autoritarios. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Héctor, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Héctor Gutiérrez de Reforma. Un poco similar la pregunta a la que realizó Nayeli. En el caso del presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto, de cara al 2018, ¿qué tan preparado está el INE para evitar este tipo de financiamientos? Hubo acusaciones en el pasado proceso electoral del caso de OHL con Alfredo del Mazo. El año pasado salió desvíos de Duarte, de Borge y de César Duarte a las campañas de sus candidatos. Hubo casos anteriores en otras elecciones, el caso de Pemex Gate, amigos de Fox. Entonces, para el 2018, ¿qué tan preparados están las autoridades electorales para atender este tipo de financiamiento ilícito? Gracias. Hola, Manuel Hernández del Huffington Post. Una pregunta para el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Usted hablaba durante su ponencia sobre la simulación que se da en muchos procesos electorales y la manera en que los partidos políticos de la región no han asumido su papel a la hora de comprometerse a trabajar por la democracia y comprometerse a no violar la ley en casos de financiamiento de campañas como los que hemos estado viendo, y quería un comentario al respecto. Gracias. Muchas gracias. Si me permite la presidenta Laura Chinchilla, le doy una pregunta específica para el presidente Lagos y para la presidenta Chinchilla sobre Venezuela. Abordamos este tema y luego ya nos metemos a las otras preguntas que son ya sobre temas nacionales. Presidente Lagos, por favor. Tengo entendido que la pregunta dirigida a mí fue relativa al tema venezolano. Bueno, tal como comenté en lo que hice de mi intervención, hay legitimidad de origen, hay legitimidad de ejercicio, hay legitimidad en la forma como se hace ese ejercicio, y creo que este es el tema que está presente en el caso de República Venezolana. Lo único que quisiera decir aquí es que me parece que este es un tema que a estas alturas no es un tema de ser intervencionista o no, es un tema que preocupa a la totalidad del sistema latinoamericano. Segundo, creo que es muy importante entender que la forma como se configuró la Asamblea Nacional Constituyente, al menos no está concebida así en la actual Constitución venezolana. Y por lo tanto, la legitimidad de origen de esa Asamblea es cuestionable. Tercero, es más cuestionable que cuando se plantea la posibilidad de hacer elecciones de autoridades regionales, se adelante la fecha de diciembre a octubre, pero lo ocurrido en las últimas 48 horas, en donde se dan 48 horas de plazo para que los eventuales candidatos a esas elecciones se presenten, me parece que es, tal vez, pensando en García Márquez y Macondo. Me cuesta mucho imaginar cómo se llama a una elección y no se establecen
plazos adecuados para poderlos cumplir. Y creo entonces que esto plantea una dificultad muy grande, precisamente sobre legitimidad de un proceso electoral. Si el proceso de inscripción de candidatos se hace dentro de esas características, entonces me parece que se está anticipadamente estableciendo grados de legitimidad altamente discutibles. Y esto me parece que es algo que tendría que repensar los amigos en Venezuela. Creo además que esto obliga, luego de lo ocurrido en Lima en días pasados, a una mayor conciencia de la urgencia de la actividad. Y quisiera reivindicar algo que no ha sido suficientemente debatido, que la comunidad internacional está planteando que respecto de un conjunto de temas de largo plazo, esos temas de largo plazo deben ser refrendados por la Asamblea Legislativa elegida en el 2015 para que tengan la legitimidad adecuada y representar obligaciones de Venezuela. Creo que ese es un tema muy importante a considerar porque es el reconocimiento que tiene en la comunidad internacional en las elecciones del 2015. Gracias, presidente. Presidenta. Sobre las mismas líneas argumentales del presidente Lagos, pues simplemente reiterar que no existe la menor duda desde el punto de vista de todos los estándares o los estándares fundamentales sobre los cuales calificamos la existencia de una democracia, que en Venezuela se han violentado todos esos estándares. Los mismos estándares precisamente que se han recogido en la Carta Democrática y que han venido motivando el llamado constante y permanente por parte de la oposición de Venezuela y de muchos miembros de la comunidad internacional de que la OEA aplicara precisamente los instrumentos de la Carta Democrática en el caso de Venezuela. La profundización del caos, de la crisis, del rompimiento franco y abierto del orden constitucional es cada vez más grave, ya no solamente por lo que eso implica desde el punto de vista a las instituciones democráticas, sino por la enorme parálisis que vive ese país, la ausencia de decisiones efectivas que golpean todos los días las condiciones sociales, económicas y humanitarias de su población. El escenario no puede ser peor y la intervención de la comunidad internacional se impone por razones éticas y morales, se impone por razones humanitarias. El pueblo venezolano así lo está demandando. Si más bien de algo nos lamentamos, es que esa intervención no se haya dado sobre los parámetros del derecho internacional. Y en eso quiero ser muy clara. Estamos hablando de intervenciones sobre los parámetros del derecho internacional. Hasta ahora, desde el momento en que se aprobó la Carta Interamericana de la OEA, en todas las crisis que han habido en nuestra región, que ya son varias, frente a la posibilidad de que se amenazara el Estado de la democracia o cuando hubo un claro rompimiento del orden democrático, como fue el caso de Honduras, la Carta Democrática se aprobó y la OEA intervino y se dio una valoración colectiva de la situación de los respectivos países. La única excepción ha sido la peor de todas las que ha visto la región en su historia política moderna, que es el caso de Venezuela. Por eso es que no deja de ser frustrante, y yo particularmente he sido en eso muy vocal, de ver una comunidad internacional de que, a pesar de que tenemos los instrumentos y los mecanismos, no ha logrado intervenir a través de esos mecanismos e instrumentos que establece, digamos, el orden jurídico internacional. Ahora, en ese sentido, pues uno aplaude las acciones que por fuera de la OEA han venido tomando distintas naciones. Afortunadamente tenemos que reconocer que a partir
de la organización de la jornada para constituir la inconstitucional Asamblea Constituyente, el cerco internacional alrededor de Venezuela se ha venido cerrando cada vez más, es cada vez más la repulsa sobre lo que está aconteciendo, y yo quiero destacar muy particularmente el liderazgo que la Cancillería mexicana ha venido teniendo frente al tema de Venezuela. Es muy claro que desde el momento en que México, de cara a la Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar aquí en Cancún hace apenas poco más de un mes, México abordó con un gran liderazgo, con una gran claridad la situación de Venezuela, y de alguna manera eso también se cierra con la reciente reunión de varios cancilleres de la región, y los países están tomando medidas mucho más concretas en aras de sancionar a los responsables de la situación de Venezuela, que son fundamentalmente los altos representantes del gobierno de Maduro. Para terminar, si quiero pues también aprovechar este foro para una vez más también mandar un mensaje a la oposición democrática de Venezuela, en el sentido de que el día de ayer pues se confirma una vez más lo que hemos venido advirtiendo: las elecciones regionales que ha propuesto organizar el régimen de Maduro no van a ser sino una burla más abierta y flagrante de los principios democráticos y de la integridad que debe caracterizar un proceso electoral. De manera que seguimos creyendo que la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela bien haría en establecer claras condiciones de cómo piensa concurrir a esas elecciones regionales, frente a las cuales ellos se han manifestado favorablemente. Ayer se da un golpe más cuando se agiliza el proceso de inscripción. Se han dado ya golpes reiterados cuando se ha manifestado que será la constituyente quienes se encargarán de acreditar quiénes pueden ser candidatos y quiénes no. Y seguiremos viendo, estoy segurísima, condición tras condición por parte de un órgano político como es la Asamblea Constituyente, ahora en sustitución del Consejo Nacional Electoral, ya de por sí venido a menos por toda la parcialidad que le ha caracterizado en la administración electoral de Venezuela. Muchas gracias. Gracias, presidenta Chinchilla. Le cedo la palabra al doctor Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días a todas y todos. Respecto a quisiera unir las dos preguntas que se han formulado, la de Nayeli Cortés respecto a Odebrecht y respecto a Héctor Gutiérrez en torno al financiamiento ilícito. Lo plantearía en los siguientes términos. Efectivamente, uno de los problemas que durante 2016 o 2017 de forma recurrente fueron denunciados ante la Fiscalía son temas relacionados con el desvío de recursos, con el financiamiento ilegal, con la retención de salarios a colaboradores, sobre todo a nivel municipal y a nivel estatal. A partir de ahí se han integrado las carpetas de investigación y, como se hizo referencia por parte de Héctor Gutiérrez, incluso se han ejercido la acción penal y se han librado órdenes de aprehensión en contra de estos dos exgobernadores a los que se hizo referencia. No son los únicos casos y es un tema que recorre de forma transversal a los partidos políticos en su conjunto. Existen casos pendientes todavía como el de Eva Cadenas y existen otros que están en proceso de integración. Esto es muy importante decirlo porque estamos trabajando de manera conjunta y en el ámbito de la FEPADE con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con el Sistema de Administración Tributaria, con la Unidad de Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para efecto de poder atender todos los asuntos vinculados con algún tipo de delito electoral relacionado con financiamiento ilícito en las campañas. Tuvimos 88 carpetas durante el año 2017.
Respecto a 2018, se han iniciado los trabajos para efecto de poder tener una mejor coordinación y colaboración a fin de poder generar las acciones legales correspondientes a efecto de blindar el proceso de 2018 y que no tengamos este tipo de actividades ilícitas que se presentaron en el ámbito local en los años 2016 y 2017. Respecto al caso de Odebrecht, yo plantearía lo siguiente: en este momento no tenemos ninguna denuncia, la Procuraduría General de la República está desarrollando procesos de investigación respecto a los delitos que son de su competencia. En caso que se determine un desglose, por supuesto que la Fiscalía actuará. Hay que recordar también que el tipo penal se estableció en el año 2014, a partir de la expedición de la Ley General en materia de delitos electorales, pero que evidentemente si es presentada una denuncia, la Fiscalía desarrollará la investigación correspondiente en virtud de que forma parte de nuestras facultades la integración de carpetas de investigación, en su caso la determinación de la incompetencia o el ejercicio de la acción penal. Como se mencionó hace un momento, yo soy un convencido de que la legitimidad de las instituciones parta de que las instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas. En el caso específico de la FEPADE es perseguir los delitos electorales y por tanto ejercer en todos los casos que se acredite el cuerpo del delito, la probable responsabilidad, el ejercicio de la acción penal contra quien proceda sin filias ni fobias, con absoluta imparcialidad. Es, creo yo, el único camino para hablar de integridad electoral y para hablar de combate a las malas prácticas y a los delitos electorales. Muchas gracias, doctor Nieto. Cedo la palabra al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Buenos días, de nueva cuenta. No creo que sea, como ya lo anticipaba el señor fiscal especializado, el rol de la autoridad electoral especular, mucho menos cuando estamos hablando de temas tan delicados que han sido del conocimiento de nosotros solamente por la vía de la prensa. En caso de que se presente alguna denuncia por la información que ha circulado en el ámbito administrativo, porque como bien ha señalado el doctor Nieto, existe también una dimensión penal electoral. Si se llega a presentar alguna queja en materia de ingresos o egresos de los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral desplegará en su momento, en su caso, todo su aparato de investigación para determinar si ha habido o no algún ilícito en materia de financiamiento a la política. Pero insisto, no tenemos otro conocimiento hasta el momento que las notas que han sido publicadas en prensa y por lo tanto creo que por responsabilidad no conviene especular. Si hay alguna queja vamos a investigar como siempre ha ocurrido. Y como siempre ha ocurrido, tendremos que deslindar en primera instancia si estamos ante eventuales hechos que involucren alguna violación desde el punto de vista administrativo a las normas electorales en materia de financiamiento. Creo que es muy importante subrayar que el Instituto Nacional Electoral en el pasado, cuando ha identificado que no hay algún nexo entre eventuales hechos que han sido denunciados a partir de lo que la propia autoridad electoral investiga, lo ha turnado a las autoridades competentes. Es decir, el Instituto Nacional Electoral, para decirlo de manera clara y llana, no es un órgano que tenga atribuciones para combatir la corrupción per se, sino que es un órgano que despliega su capacidad no solamente de investigación, sino también sancionatoria cuando estemos ante alguna violación de la legislación electoral y no en general, insisto, ante hechos de corrupción para los cuales son competentes otros órganos del Estado. En relación, pero creo que es importante subrayar o aprovechar la pregunta para distinguir de cara al 2018, dos dimensiones de la fiscalización electoral. Una tiene que ver con la fiscalización a la que estamos obligados a realizar en tiempo real, prácticamente en tiempo real, es decir, la fiscalización de las campañas que tiene que culminarse, como ustedes saben, dentro de los 45 días posteriores a la jornada electoral respectiva, porque las consecuencias de dicha fiscalización pueden tener un impacto en el trabajo de las autoridades jurisdiccionales, de los tribunales electorales, en la calificación de las elecciones, por un lado. Pero esto no anula la posibilidad de que una vez que las elecciones sean calificadas, que quien haya sido electo ocupe el cargo
la autoridad electoral eventualmente despliegue, ya no para efectos de la calificación, ya no como un impacto en la elección de que se trate, pero sí para garantizar que no haya alguna violación a las normas electorales, una capacidad con posterioridad, insisto, a los procesos electorales, de revisar que no haya ningún ilícito. Y desde este punto de vista, que el INE, respecto a si el INE está preparado para 2018, la respuesta es clara y contundente, lo está, aunque estamos todavía haciendo un ajuste, una revisión, sobre todo a la luz de la experiencia de las recientes elecciones, de las normas con las que vamos en materia de financiamiento a la política, con las que vamos a ir en 2018 a ese conjunto de elecciones federales y locales que son las más grandes de la historia. Desde ese punto de vista, nosotros, a la luz de un intercambio con la opinión pública y sobre todo una retroalimentación de las experiencias que el último proceso de fiscalización de estas elecciones, que por cierto todavía no terminan, no han sido calificadas por los tribunales, nos han permitido identificar como áreas de mejora que tienen que corregirse de cara a las elecciones de 2018. Ahí están precisamente una serie de acuerdos que se han venido tomando, como lo que hemos denominado cancha pareja, como la regulación que ante la omisión del legislador estamos obligados a hacer respecto de las reglas que rigen a la imparcialidad a las que están obligados los funcionarios públicos, el artículo 134 lo estableció en el artículo 134 de la Constitución, los ajustes finales a las reglas de fiscalización, aprovechando la experiencia que hoy hemos tenido, la regulación sobre el uso de los programas sociales para fines electorales, que por primera vez serán dictadas antes del arranque del proceso electoral, lo que le permitirá a los medios de comunicación y a la sociedad en general dar un seguimiento del próximo ciclo presupuestario desde antes de que el mismo empiece. Es decir, el INE va a fijar las reglas de la licitud del uso de programas sociales, cuáles son las fronteras de esa licitud, y la sociedad podrá, a la luz de esas reglas, que por primera vez se van a aprobar antes de que comience el proceso electoral, podrá dar un seguimiento a los ciclos presupuestales. Por supuesto, esto implica una revisión de los procedimientos, insisto, de la normatividad y de las alianzas estratégicas con otras instancias como la FEPADE, como el propio Tribunal Electoral. Respecto de la pregunta de los partidos políticos, miren, déjenme plantearlo así. Yo siempre he sostenido que el buen éxito de un proceso electoral implica un conjunto de corresponsabilidades y, en consecuencia, de contextos de exigencia que a todos los actores involucrados para que una elección salga bien tienen que generarse. En primera instancia hay una responsabilidad de las autoridades electorales, sin lugar a dudas, cuyas actuaciones tienen que estar sujetas a un escrutinio y a una crítica tan intensa como sea necesaria y ojalá tan objetiva como sea posible, para que nosotros mismos, a partir de ese diálogo con la sociedad, podamos mejorar nuestros procesos. En segunda, una autoridad electoral no puede estar cerrada pues a la crítica y a la retroalimentación de lo que esos contextos de exigencias de la sociedad le plantean. Pero hay responsabilidades de los gobiernos, hay responsabilidades federales y locales, hay responsabilidades de los partidos políticos y de sus candidatos, hay una responsabilidad de los medios de comunicación y, por supuesto, de los organismos de la propia sociedad civil y de los propios ciudadanos. ¿De qué se trata? Siguiendo un poco lo que el presidente Lagos en su intervención planteaba, de qué se trata el éxito de una elección, de que los contextos de exigencia se ubiquen y se coloquen a esta pluralidad de actores, precisamente para que cada uno de estos cumpla con su corresponsabilidad, que es de distinto grado, en distinta medida, pero con responsabilidad al final del día en que una elección salga bien. Y de eso se trata la integridad electoral. No es nada más de la actuación de la autoridad electoral, de las autoridades electorales, sino de un conjunto de actores que tienen que ver, que son los partidos políticos, que son aquellos que financian y reciben el financiamiento, que son los órganos de impartición de justicia, que son los propios medios de comunicación y que son los ciudadanos, que son los protagonistas de la propia elección, para que cumplamos todos en nuestro ámbito de responsabilidades lo que nos toca cumplir. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todas ustedes por su participación. En breves minutos continuará la conferencia sobre integridad electoral en América Latina. Muchas gracias y de nuevo sean todos y todas bienvenidos.